Bueno, entonces hoy seguimos con el capítulo 13 de San Mateo, en el versículo 31, 31 que habla de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, ¿verdad? Esos son las dos parábolas. Y dice lo siguiente, les leo. En realidad quiero que lea a alguien que tenga la Biblia de Jerusalén, que tiene que Acá un poco, tiene. acá. Voy a leer. Entonces, Jessica, ¿te animás a leer si tenés la Biblia? ¿O Monse? No. Ok, ok. Entonces les Espera, leo. hola. Ay, Jess- Jessica, sí, ¿podés o preferís que yo lea? como quieras. O sea, no, el mío no era tan idéntico al tuyo, pero ¿El tuyo qué? Santa Biblia. Sí, es la de Jerusalén. Por eso, entonces lee vos, versículo 31 al 35. Sí, sí, sí. La semilla mostaza, ¿verdad? Ay, ¿me escuchan ahí? Sí, Ok. Les propuso otra parábola. El reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y los siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de Dios es semejante a una mujer toma y le meten 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. Jesús decía a la gente todas esas cosas en parábolas y no les decía nada sin parábolas, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta. Abriré mi boca para decir parábolas y publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. hasta ¿Sigo, ahí. Sonia? ¿Esa es 35? Sí, Ahí está. Sí, 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 perfecto. Entonces, hasta ahí una explicacioncita donde acá nos dice que no tenemos que, o sea, la parábola del grano y de trigo perdón, de mostaza y la levadura, ¿verdad? El hombre del que habla acá es Jesucristo, ¿verdad? Después, el campo es el mundo y la mostaza, el grano de mostaza, es la predicación del Evangelio, ¿verdad? Es la predicación del Evangelio. Entonces, lo que hace la parábola del grano de mostaza es aludir a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia que es el nuevo pueblo de Israel. ¿Mm? Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no le aceptó a Jesucristo. ¿Mm? Y nosotros, los cristianos, los bautizados, somos los nuevos, o sea, formamos parte del nuevo pueblo elegido por Cristo, que es a través del bautismo nos hacemos miembros de ese pueblo nuevo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta iglesia acoge a todas las personas que quieren pertenecer a la iglesia. Los niños pertenecen a la iglesia a través de sus padres, a través del deseo de sus padres, ¿verdad? Y las personas mayores, bueno, deciden pertenecer a la iglesia y ahí van, ¿verdad? Pero entonces la parábola alude a que la iglesia está para acoger como la semilla, ¿verdad? Como el campo acoge a la semilla, acoge a toda persona que quiera pertenecer, que quiera seguir a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se hizo hombre, fundó su iglesia nueva, ¿verdad? A través de su muerte en la cruz, a través de la gracia, y todos los tiempos la iglesia estará en la tierra hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta que Jesucristo
venga a la tierra a reinar ya como Dios, ¿verdad? Que es su segunda venida. Y acá cuando leí esto me acordé lo que decía San José María, cuando le preguntaban, cuando rezaba el credo, él decía, creo en la Iglesia Católica santa, ¿cómo es? Creo, ¿cómo empieza? Creo en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿verdad? Entonces cuando decía santa a pesar de los pesares. Y cuando le preguntaban por qué decía eso, él decía, por sus pecados y por los míos, ¿verdad? O sea, nuestros pecados, los pecados de las personas que pertenecemos a la iglesia, son los que afean la iglesia. Ahora, ¿verdad? En la actualidad, lastimosamente, Dios sufre, ¿verdad? Esa mala actuación de algunos sacerdotes de la iglesia, ¿verdad? Algunos pastores de la iglesia que desertan de la iglesia, dejan de lado su sacerdocio y se portan mal, ¿verdad? Porque hay algunos que, bueno, no pueden y dejan, se casan, fantástico, ¿verdad? Pero si viven las cosas como dentro de lo que Dios nos pide, perfecto, ¿verdad? Bueno, está bien, pero hay algunos que no, ¿verdad? Que se apartan de la doctrina de la iglesia. Y a eso es lo que aludía San José María, ¿verdad? A pesar de los pesares. Y a pesar también de todas las contrariedades que la iglesia tuvo que soportar a lo largo de los siglos, ¿verdad? Tuvo que soportar muchas persecuciones religiosas, ¿verdad? Y actualmente nosotras vivimos en un paraíso, ¿verdad? Comparado con algunos cristianos que son perseguidos, ¿verdad? En algunos países, en Irak, en Irán, esos países que son, los cristianos están perseguidos por ser cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia se mantiene a pesar de todo lo que la persiguieron, a pesar de todos los defectos de los hombres que pertenecemos a la iglesia? Por la asistencia divina. Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Hasta siempre, por siempre. Y es el que sostiene a su iglesia. Entonces, por eso, a pesar de todo, a pesar de esto que la iglesia está un poco desvencijada, ¿verdad? Porque otra comparación que se suele hacer es la iglesia comparada con ¿cómo es? El arca de Noé, ¿verdad? El arca de Noé, ¿se acuerdan que uno lee en el Antiguo Testamento que Dios mandó un diluvio y que, que Noé fue el que se salvó con su familia y salvó a todos los animales, a una pareja de cada animal, bueno. Y entonces la iglesia es comparada al arca de Noé también, ¿verdad? O sea que estamos en el arca y estamos seguros si nos comportamos bien, ¿verdad? No porque estemos en el arca, ¿verdad? Tenemos que comportarnos bien, pero tenemos esa posibilidad porque estamos en la iglesia de salvarnos, ¿verdad? De estar muy unidas a Dios. Entonces, después está la levadura, ¿verdad? La imagen es una imagen nuevamente de la iglesia, que la levadura es el cristiano que con su ejemplo y con su palabra conquista almas para Dios. Y para eso estamos llamados todos, ¿verdad? No solamente las personas que nos dedicamos a Dios o los religiosos que se entregan a Dios haciendo votos de esa entrega, ¿verdad? En el Opus Dei nosotros no hacemos votos, no somos religiosos, pero nos dedicamos a Dios también, ¿verdad? Una persona casada, dentro de sus circunstancias, se compromete a ser apostolado, a acercar a las almas a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos confirmamos, como cristianos que somos, cuando nos confirmamos, lo que hacemos, lo que el Espíritu Santo nos da, es la fortaleza para dar a conocer a Cristo, para llevarlo en nuestra vida, para hacer vida su doctrina y para darle a conocer,
Por eso se suele decir que la confirmación nos hace soldados de Cristo para defender su doctrina, ¿verdad? Y para eso obviamente tenemos que conocerla, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, esto, ¿verdad? Y que los planes de Dios quedan ocultos para los que no están bien dispuestos. Hay un salmo del que habla acá al final de estos versículos, que dice: abriré mi boca en parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Yo leí un poquito el salmo que dice exactamente estas palabras y sigue, ¿verdad? Pero como que ya aludiendo a lo que Jesús iba a hacer, que es hablar en parábolas, ya acá está como establecido, ¿verdad? O sea, Dios habla, Jesús, Dios hecho hombre, habla en parábolas para que las personas que realmente quieren conocerle, realmente le quieren seguir, sean las que le entiendan, ¿verdad? Porque él después explica, pero a lo mejor esa gente que no tiene buenas disposiciones, que le sigue por curiosidad o que le sigue para ver en qué se equivoca y los fariseos, ¿verdad? Entonces, para eso hablan parábolas, ¿verdad? O sea, es una sabiduría divina que nosotros no sabemos, no podemos juzgar, ¿verdad? O sea, Dios hace todo perfecto. Bueno, y después está la parábola de la explicación de la parábola de la cizaña. ¿Podrías leer, Jessica, del 36 al 43? Bueno. Explicación de la parábola de la cizaña. Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de la cizaña. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores los ángeles. Como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así también será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino a todos los que son causa de pecado, y a todos los ángeles de injusticias, y los echarán al horno ardiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, es la explicación de la parábola, ¿verdad? O sea, que la iglesia en la tierra está compuesta por buenos y malos. O sea, la realidad es que no hay personas solamente malas ni personas solamente buenas, ¿verdad? Tenemos mezcla, una mezcla bastante importante, ¿verdad? De justos y pecadores, ¿verdad? Justos que buscan hacer el bien, que aman a Dios y que tienen también sus defectos, y de pecadores que también tienen sus virtudes, ¿verdad? Entonces, lo que acá Jesús nos dice es que todos vamos a vivir juntos hasta el tiempo de la siega, que es la cosecha, que es el fin del mundo. Y ahí recién se van a separar los buenos de los malos. Entonces, es un momento para pensar cómo me afectan las verdades eternas. ¿Cómo me afecta que mi destino es el cielo? Que mi destino es el reino de Dios, que mi destino es la vida eterna. Entonces, dice acá en un escrito, si hablas tantas veces del juicio final y de las posibilidades que se nos ofrecen en la otra vida, será que nos conviene tenerlo presente. Voy a pensarlo contigo un rato, ¿verdad? O sea,
¿Cómo me afecta a mí? O sea, si yo estoy de camino, por ejemplo, a encarnación, que es un camino un poco más largo, y voy de camino, lo que quiero es llegar a mi destino, ¿verdad? O sea, que no me voy a entretener tanto en el camino. O si me entretengo, voy a decir, bueno, ahora tengo que recuperar el tiempo perdido para llegar a tiempo, para llegar antes de la noche, para no sé qué, ¿verdad? Mi destino es encarnación. Entonces, el destino del cristiano es el cielo. Este tiempo de la tierra es un tiempo de prueba. Y nos olvidamos con cierta frecuencia de esto. Es un tiempo de prueba, un tiempo para ganarse la vida eterna, para hacer méritos ante Dios de la vida eterna, para la vida eterna. Entonces, también la iglesia, Dios le dejó a la iglesia la potestad, ¿verdad?, de poder separar a los que actúan mal públicamente, ¿verdad? Eso se daba más en la época pasada, ¿no?, en la que la iglesia excomulgaba a algunas personas por acciones malas públicas, ¿verdad? O sea, una persona que hacía, que estaba a favor del aborto, y era una persona pública, por ejemplo, un presidente, hace poco pasó con el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Es público, por eso lo puedo decir, que está a favor del aborto, ¿verdad? Y se dice católico, ¿verdad? Y no es compatible una cosa con la otra. Y el Papa o el obispo de su país, de su ciudad, no sé hasta qué punto ahora se puede jugar, ¿verdad? Porque la gente está muy crítica. ¿Mm? Es muy crítica de decir, bueno, ¿cómo la iglesia va a actuar de esa manera? ¿Verdad? En realidad tiene la potestad porque hace daño, ¿verdad? Entonces llega un momento que uno dice, bueno, se puede ser católico y se puede aprobar, estar de acuerdo con el aborto. O por ejemplo, también está el tema de la masonería, ¿verdad? Los masones, a pesar de que en nuestro país la masonería está bastante aguada, digamos, por decirlo de alguna manera, o sea, no es tan estricta. Tengo entendido que en otros países donde surgió la masonería, la masonería tuvo un origen anticatólico, o sea, no me viene la palabra ahora, como para dejar matar la iglesia más o menos, ¿verdad? Entonces, pero acá en nuestro país es una fraternidad que se ayuda, que no sé hasta qué punto tiene unos ritos que son contrarios a Dios, ¿verdad? Pero de todas maneras, haga lo que haga y lo aguado que esté, su doctrina es contraria a la iglesia católica. Sin embargo, hay muchos masones que dicen, yo soy católico, y ser masón no implica una religión. Uno puede ser masón y ser de otra religión, y ser de alguna religión. Y de la católica por lo menos no, ¿verdad? No sé de otra. Y así, ¿verdad? O sea que la iglesia tiene esa potestad de gobierno, ¿verdad?, de decidir que una persona pertenezca o no pertenezca a la iglesia por su acción, ¿verdad?, por su actuar. Hay una cosa que también les quiero contar, aunque nos alarguemos un poquito, es la teología de la liberación. La teología de la liberación, no sé si alguna escuchó con estas palabras, con este nombre, ¿verdad? Con este nombre que la teología de la liberación es una corriente que empezó de teología, ¿verdad? Sí, de teología, que empezó que lo empezó un sacerdote brasilero, al que se unió rápidamente si no me equivoco, sacerdote peruano, que en su momento fueron excomulgados y de hecho salieron de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que...? Y muchos sacerdotes y muchos obispos, sin saberlo, se quedaron con esa tendencia que armó la teología de la liberación.
Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es la teología de la liberación? Es la opción por los pobres. La opción, ¿cómo les diría? Jesucristo optó por los pobres, ¿verdad? Jesucristo dijo, o sea, el que ayuda a una persona necesitada me ayuda a mí, ¿verdad? Pero sin dejar de lado a Dios, sin dejar de lado la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta corriente? Esta corriente lo que hizo, ¿verdad? Empezó allá por el año 60 más o menos, y en este momento está como metida por debajo, ¿verdad? O sea, no se dice la teología, tal sacerdote sigue la teología de la liberación, pero hay sacerdotes que lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está mal acá? Que los sacerdotes que tienen el encargo de ayudar a las personas, a nosotros, ¿verdad? Ayudarnos a llegar al cielo, dándonos la gracia de Dios, a través de la comunión, a través de la confesión, a través de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de dedicarse a hacer eso, a impartir los sacramentos, lo que hace es ayudar a los pobres, materialmente, solamente, o preferentemente en lo material. Darles casa, darles comida, darles lo que sea, ¿verdad? Trabajo, cosa muy buena, ¿verdad? No es que eso esté mal. Lo que está mal es que ese esfuerzo por lograr esas cosas hace que descuiden o que hayan llegado a descuidar la parte de los sacramentos, como restándole importancia a la acción de Dios en las almas. Y eso se metió casi en el subconsciente de muchos sacerdotes y mucho en nuestro país. Por eso, un ejemplo ¿cómo es que dice la frase? No me acuerdo cómo dice, para coso basta un ejemplo. Cuando uno se quiere confesar, le cuesta mucho encontrar un sacerdote para confesarse. No es irse a la parroquia y encontrar horarios de confesión. Gracias a Dios ahora está volviendo. El otro día me fui a misa a San José, porque normalmente tenemos misa acá en la casa, ¿verdad? En Irupé. Y los sacerdotes no podían venir a darnos misa, el sacerdote, y entonces nos organizamos cada una según su horario. Entonces yo me fui a misa y el sacerdote, que es el obispo acá en el San José, es un obispo, dijo que él iba a ponerse a confesar todos los días después de la misa. Que el que quiera venga y se confiese, ¿verdad? A mí me dio una alegría inmensa porque de hecho en el San José suelen confesar, ¿verdad? Es una alegría grande que ellos se ponen en el confesionario ahí, y incluso ahora en el San José hicieron un confesionario nuevo, adelante, ¿verdad? Pusieron ahí donde se bautizaba, dijo el obispo, y dijo que ahí iba él a confesar. Entonces, esa es una tendencia dentro de la iglesia, que se gestó en la iglesia diciendo, bueno, tenemos que ayudar a los más necesitados, ¿verdad? Cosa muy buena, vuelvo a repetir, que no se entienda que no es bueno, sino que no es el objetivo principal del sacerdote, sino que nosotros los laicos somos los encargados de mejorar la sociedad. Entonces, esa es una tendencia, ¿verdad?, que hizo que los sacramentos, ¿verdad?, se utilizaran menos. Hay muy poca gente confesándose y hay por ahí mucha más gente recibiendo la comunión. Y todos tenemos pecados, ¿verdad?, que tenemos que pedirle perdón a Dios y bueno, eso, pedirle perdón en la confesión para poder
comulgar, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería la explicación de la parábola de la cizaña, ¿verdad? Cómo la cizaña se mezcló ahí, ¿verdad? Con el trigo, que es la buena doctrina de Cristo, ¿verdad? O sea, surgiendo de los mismos sacerdotes en este caso, ¿verdad? Y otras herejías, algunos teólogos que se apartan de la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, que no creen en la virginidad de María, ¿verdad? De la Santísima Virgen María, o que no creen en la Santísima Trinidad, o en la Eucaristía, que Jesús está ahí presente. Personas que a lo mejor muy inteligentes, que se pusieron a pensar y que se alejaron, ¿verdad? Y cuando el magisterio de la iglesia les dice, mira, te estás equivocando, por la soberbia no aceptan, ¿verdad? No aceptan porque les parece, ellos entienden que las cosas son así, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí. Entonces, después la parábola del tesoro escondido y de la perla y de la red. Les leo rapidito. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo va y vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor va y vende todo cuanto tiene y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red barredera que echada en el mar recoge toda clase de peces y cuando está llena la arrastra a la orilla y sentándose echan lo bueno en cestos mientras lo malo lo tiran afuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Les respondieron, sí. Él les dijo, por eso todo escriba instruido acerca del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Bueno, entonces esta parte es bien impresionante, ¿verdad? Cómo Jesús presenta, por un lado, la gran abundancia de sus dones, el tesoro escondido. Hace alusión a los dones que Dios nos da, que principalmente se refiere a la gracia, ¿verdad? La gracia que nos hace hijos de Dios. Y que a continuación nos va aumentando la gracia, a continuación de nuestra vida, ¿verdad? Nos va aumentando la gracia y nos va haciendo parecidos a Cristo. Nuestra alma, ¿verdad? Nuestra alma parecida a la de Cristo, en la medida en que nos confesamos, en la medida en que comulgamos y rezamos y ayudamos al prójimo, ¿verdad? Y servimos al prójimo. Entonces, la parábola con la que Jesús presenta el valor supremo del reino de los cielos y la actitud del hombre para alcanzarlo. Entonces, nuevamente en esta parábola lo que hace Jesús es el tesoro, la abundancia de sus dones, y la perla es la belleza del reino. Lo que es una perla que es preciosa, algunas tenemos perlas más o menos reales que nos ponemos de collar, de aros, ¿verdad? Las que tienen perlas reales, ¿verdad? Se nota que son lindas, ¿verdad? Más lindas. Entonces la belleza del reino. Y acá lo que dice que el encuentro con ambas cosas, el tesoro y la perla, ¿verdad? Producen un gozo grande, ¿verdad? Y eso es la vocación, la fe, ¿verdad? El pertenecer a la iglesia. Y la actitud del hombre es idéntica. Vende todo lo que tiene para adquirir ese tesoro o esa perla preciosísima. Entonces, requiere desprendimiento y generosidad por nuestra parte, ¿verdad?
vende todo lo que tiene. Y no solamente se refiere a lo material, no solamente a lo material, sino justamente se refiere a todo, a lo espiritual. Por ejemplo, dejar de lado, no lo espiritual propiamente, sino lo del espíritu. O sea, dejar de lado planes divertidos. Por ejemplo, todas ustedes están acá, ¿verdad? Habiendo dejado, qué sé yo, mínimo dormir, ¿verdad? Mínimo de divertido o de descanso, dormir, ¿verdad? Están acá en la clase atendiendo para aprender más, ¿verdad? Algún plan divertido, alguna cosa que les hubiera gustado más, no sé, el yo, ¿verdad? Tenemos que dejar el yo. Hace poco escuchaba una de las chicas que vive acá en la casa, trabaja como profesora de religión en el Colegio Las Almenas. Y comentaba que una de sus alumnas de 8º grado le decía que ella no está de acuerdo con la Biblia. Así, genéricamente, no está de acuerdo con muchas cosas de la Biblia porque le parece que no tienen razón, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué sabrá de lo que contiene la Biblia, verdad? O sea, ¿qué sabrá de qué explicación habrá tenido, verdad? Habrá escuchado que alguien dijo eso. Entonces, cómo el yo se pone por delante de Dios, ¿verdad? El yo diciendo, no, a mí no me parece, yo no creo en eso, yo, ¿verdad? Y el yo molesta porque Dios tiene que ser el que rige nuestra vida, el que gobierna nuestra vida, ¿verdad? Bueno, y después, vida nueva. La vida nueva que Dios nos pide es en qué cambia mi vida, en qué va cambiando mi vida a medida que yo le conozco a Dios. Y lo que te decía hace un rato, los dones de Dios son la gracia, o es la gracia. La gracia que nos convierte en Cristo, que convierte nuestra alma en Cristo. O sea, es una nueva vida que es sobrenatural. Entonces, tengo que aprender aprender a valorar esa vida sobrenatural. Porque la vida natural ya la tenemos, ¿verdad? Dios nos regaló, ¿verdad? Tenemos la vida humana natural. Pero la vida sobrenatural, la que va por dentro, ¿verdad? Nuestra vida interior, que es la que Dios quiere modificar, quiere identificarla con Él, ¿verdad? Esa es la gracia, es la vida nueva. Cuando nosotros vayamos al cielo, cuando vayamos a la vida eterna, Dios mediante al cielo, ¿verdad? Lo único que se va a ver es nuestra alma, hasta la resurrección de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, en esa vida nueva, que se ve solo nuestra alma, se va a ver qué es lo que hicimos con nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma va a quedar patente, va a quedar expuesta. Así como ahora nos arreglamos para salir, ¿verdad? O para, qué sé yo, para una grabación. O sea, yo me maquillo para darles la clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahí no va a haber maquillaje que valga, ¿verdad? Va a ser nuestra alma expuesta como la conseguimos poner acá en la tierra, ¿verdad? Amando a Dios y amando al prójimo. O sea, estamos en la tierra, les decía, para ganar la vida eterna, para hacer méritos para la vida eterna. Cuando nos morimos, en ese momento acaba la posibilidad de conseguir méritos. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Es un tiempo fijo. Cada una tenemos, solamente Dios sabe, cada una tenemos X años, que son un regalo de Dios también, ¿verdad? X años para crecer en esa gracia de Dios, para hacer buenas obras y para parecernos a Cristo. Entonces, eso es vender todo lo que tengo para comprar el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, esa es la valentía, la generosidad que nos pide Dios, ¿verdad? Que no nos entretengamos, así como dijimos, nuestra meta es llegar a encarnación,
Entonces no nos entretengamos en Villa Florida, en el río Tehuicuarí, ahí bañándonos y divirtiéndonos, no sé qué. Bueno, a lo mejor puede ser el plan, ¿verdad? El plan que sea, bueno, me quedo en Villa Florida y después me voy a Encarnación. Pero nuestro plan es llegar a Encarnación cuando Dios quiera, llegar al cielo cuando Dios quiera, ¿verdad? Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Tenemos que dejar lo que nos aparte de Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, ¿verdad? Porque en la medida en que nos acercamos más, Dios nos puede dar más, porque Dios está lleno de gracia, lleno de bienes, de dones para nosotros, pero si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no vamos a confesarnos, si no vamos a comulgar con más frecuencia, no solo los domingos, ¿verdad? Pero por lo menos los domingos, por supuesto, ¿verdad? Esa gracia de Dios está ahí presente para darnos una nueva vida, la vida espiritual, la vida por dentro. Bueno, y hasta aquí, chicas, porque la vez pasada me quedé hablando y se cortó la comunicación. Entonces llegamos hasta aquí y